Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Estamos viviendo intensamente un día más. Así que gracias a este maravilloso equipo que hace posible la transmisión a través de cualquiera de las plataformas. Dulce Alonso al frente de las plataformas digitales. Ya hemos dado inicio a nuestro en vivo en nuestra página de Facebook y nos encuentras como El Mundo en Tacones. Y más tardecito, para que puedas compartir este mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto, estará cargado en las plataformas de SoundCloud, YouTube, Spotify. Así que no hay excusa para que le digas a esa persona cuánto la amas a través de un buen mensaje, porque recordemos que una frase, un buen pensamiento, una buena charla y más con este nivel de expertas que de verdad hemos tenido el honor de tener durante ya casi 9 años, de verdad es importante el poder compartir esos buenos mensajes. Y allá en la cabina de 105.3 Romántica, la música más cercana a tus recuerdos, nuestro querido Raúl Castañaza, viviendo en mentalidad correcta. Así que en este martes de moda vamos a dar inicio y nos urge de verdad seguir conversando con la licenciada María de los Ángeles Miranda Guevara. Así que buenos días, qué bonito tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, ya vi que sí funciona el comprometer a nuestros expertos y profesionales en vivo en nuestros programas anteriores, porque sí, nos apartan ese espacio en su agenda. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias. No, ahí contenta de haber venido y estar compartiendo con todo el público. Y mira que qué bonito, de verdad, para mí ha sido una dicha y una bendición tener estos altos estándares de calidad de profesionales como tú, porque esto nos da calidad en el programa y para mí el que nos puedan escuchar, el tener esta pequeña ventana de poder tirar, no son simples tips, son tips de expertos y profesionales preparados, estudiados, y que realmente cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de terapia, psicología, cuando hablamos de grupos, cuando hablamos, como hablábamos la semana pasada, de felicidad, de plenitud, de comportamiento humano en las organizaciones, es que no puede venir un coach a hablar de esto, sino tiene que venir alguien realmente experto y preparado. Y tú, pues has dedicado gran parte de tu vida a seguirte preparando y lo sigues haciendo. Sí, cuéntanos un poquitito, que la semana pasada no nos dio tiempo de saber cómo ha arrancado tu año 2026, ya casi estás de cumpleaños, sé que mantienes a tus grupos bastante activos, estás activa en terapia, estás manejando un par de emprendimientos con tu pareja, sigues apoyándonos en estos mensajes buenos y positivos, así que auguramos para ti un año 2026 excelente. Que así sea, sí. Ahí estamos queriendo innovar. La verdad es que sigo con la terapia grupal, pero quiero comenzar una terapia que vaya más allá de lo que hablábamos, ¿no? El que todos nos dicen sí, que ve y resuelve tus problemas y tus conflictos, y sí hay que hacerlos, pero también hay que ir de la mano, que la mayoría de personas dicen sí, es que voy a terapia, pero me dejan ¿y ahora qué hago, no? Y yo he descubierto que si uno empieza a darle formación al paciente, no solamente escucharlo y sentarme y decir, bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Qué pasa? Sino que cuando le empiezo a dar formación, empiezo a que él haga o que ella haga esa introspección del para qué son así las cosas, cómo funciona tu cerebro, por qué tu comportamiento es encuentras fortalezas en esas heridas. Y también vislumbramos el mundo de una forma totalmente diferente. Totalmente. Entonces, lo que he querido es que ahorita mi enfoque quiero que sea está bien, estás en terapia, entonces sí estás sanando tus heridas del pasado, sí de repente tienes que hablar de lo que te dolió en un pasado y explorar un poco ese sistema familiar, o sistema relacional, pero ¿qué pasa si ahorita me enfoco también más en el aquí y el ahora, cómo poder reaccionar ante lo que mi herida me dejó? ¿Verdad? Y eso es lo que te va a empezar a dar un montón de fortalezas de liderazgo.
Y es que creímos que la terapia hacía un delete a todas aquellas cosas Sí. que nos dolieron, que nos hicieron sufrir, que nos hicieron bebernos las lágrimas, y no. Contigo No. aprendimos la semana pasada que son esas heridas de guerra, son esas cicatrices Sí. en el alma que no se pueden borrar ni con la mejor de las cirugías porque pasaron. Y borrarla Sí. quiere decir borrar parte de tu historia. Exacto, pero también es como, ¿y ahora qué hago, no? Y yo empecé a Exacto. darme cuenta de eso, porque a mí me pasó, ¿no? Es como, bueno, yo ya no reacciono como antes lo hacía, ahora soy más madura, ahora tengo mejor introspección, ahora puedo reaccionar de una mejor manera, pero ¿y qué hago con esto? Ahora, ¿por qué? Porque adicional a eso, a veces tienes un entorno que te empieza a decir es que ya no eres la misma, es que ahora respondes diferente, es que ahora, pero es que la vida es así, ¿no? Va evolucionando, pero muchas veces nuestro sistema más cercano, que es la pareja, la familia, los compañeros de trabajo, ¿verdad? Están esperando que tú seas siempre la misma persona de siempre. Entonces hay que sentirnos orgullosos cuando nos dicen no, no sos normal. La verdad Sí, es que no, no. ya no, ya no, no, ya no, Sos eso la ya oveja no es. negra, la verdad es que sí. Qué Entonces, bueno, sí, qué bueno. hay que ponerse uno así, ay, Celebrémoslo. se nota, de verdad. Hay que celebrarlo eso. Sí, sí, No, sí, es sí. que ya no sos la misma. Qué bueno que ya no soy la misma, ¿no? Desde ahí, porque al final es eso, uno va evolucionando. Entonces, ahora quiero enfocar todo el enfoque de la terapia grupal y de esto, de lo que hago. Está bien, sí, hay que ir trabajando esa parte porque hay gente que sí necesita en el aquí y el ahora el ir conociendo y sintiéndote mejor, pero te vas a ir sintiendo mejor mientras haya más formación y mientras haya más acción. Claro, yo creo que tú vas por ese camino Ajá. de ayudarnos a ser seres sentipensantes, como siempre lo he dicho aquí. A Sí. veces olvidamos que este sentimiento hay que analizarlo un poquito más para poder convertirlo, transformarlo a algo mejor o poder analizarlo. Es ¿verdad? decidirlo, es que ¿sabes qué pasa? Al final todo el mundo cree que los psicólogos lo que hacemos es eso, ¿no? Analizar y que te vamos a decir qué hacer y A tenemos la ver, bola un de cristal test, y un todo eso. formulario. Y sí ayuda, pero a mí me gusta mucho seguir grandes psicólogos de España, por ejemplo, que la mayoría de técnicas y lo que viene A mí en me el encanta mundo. ese linaje de los Rojas. Exacto, Es sí, maravilloso. ajá, Una exacto. psiquiatra, la otra psicóloga y el papá, un Exacto. máster. Bueno, está eso. Yo sigo mucho también a la familia de Enrique Corbera, porque ahora Ajá, todos están sí, metidos sí, en sí. eso. ¿Por qué? Porque al final vas entendiendo, o sea, lo que en España se está funcionando ahorita, aquí va a venir en 10 años, porque yo lo he Sí, estado sí, viendo, sí, ¿no? sí. En Guatemala, lamentablemente, tenemos un gremio de psicólogos demasiado tradicionalistas, ¿verdad? El colegio de psicólogos, sin ir tan lejos, no nos vamos a meter a eso, pero al final de cuentas es como, bueno, sí, yo puedo enfocarme y quizá tal vez por eso es que el coach está teniendo tanto auge, porque el coach se enfrenta hacia el futuro. O sea, te dice, no, pues está bien, pasaste esto, pero démosle el paso adelante para poder qué hacer, ¿no? Y el psicólogo está más centrado en, no, que me recomiendan, no, que si hablemos y todo. Y sí, pero cuando unimos esas dos formas de ver la vida, en donde me pasó esto, este es mi sistema, me empiezo a entender, empiezo a darme cuenta de esos detonantes que voy teniendo, empiezo a ver que, me está pasando esto por esto, ¿verdad? Cuando empiezo a entender eso, entonces empiezo a adquirir todas esas competencias Total. que me hacen realmente ser una persona de éxito. Qué lindo, qué maravilloso de verdad, porque esto es vivir en plenitud. Y cuando tú comparas, por ejemplo, me ponía a pensar nuestro querido Rodolfo Aguiar, que es nuestro gestor académico en Escuela de Negocios NBS. Él me decía en algún momento de la vida, mire, él es cubano de nacionalidad, Sí. vivió en Estados Unidos, de ahí migró hacia Guatemala muchísimos años y de repente pues salió una gran oportunidad para Migrar. su hija que es médico y entonces él me decía, no, yo no aguanto otra migración. Pero oh, sorpresa, cuando él se vio solo en una casa. Y tú que vives con un cubano, sabes que los cubanos son bullangueros, escandalosos y peleoneros, pero son lindos. Entonces, él solito en una casa dijo, no, yo no puedo con esto, necesito a los míos. Sí. Y se va para España. Sí. Pero lo que extraña muchísimo él, pues por supuesto, un país europeo súper desarrollado, Claro. tecnologías, herramientas, los sistemas de salud muy avanzados, pero me dice, me hace falta eso que tiene el guatemalteco.
La amabilidad. esa amabilidad, ese calorcito, Sí, esa demostración de amor. Por ejemplo, sí. él se cambió de casa y con el vecino pudo dejar que su bicicleta, que ciertas cosas que él utiliza cuando él viene. Eso no Claro, sucede allá en no, Europa. claro, allá no, sí, Entonces totalmente, los sistemas también, totalmente, tienen mucho que ver con la tendencia de cada uno de los países. sí, em, sí, Tiene tanto que ver nuestro entorno con las personas con las que nos sí. vamos desarrollando, pero aquí lo más importante es poder, por eso me encanta Ujú. esta metodología que tú has creado de grupos. Porque, por Sí, ejemplo, mira cuántos años tiene la fundación de AA. sí, total, Y total. se ha multiplicado a lo A largo de nivel mundial. muchísimos países y funciona estar en grupo, el decir, el pensar, el hacer. Basta con convertirte, por ejemplo, en mamá y tener un bebé mi bebé tiene 17 años. Entonces, cuando yo me relaciono con mamás que tienen hijos de Sí, 17 años y que tienen pues esa afinidad que tiene mi hijo, perteneces yo a un digo, sistema. no soy Ujú. la única. Sí, es que Así es como funciona. exacto, es que eso es justamente y lo que a la mayoría de personas les cuesta el dar ese paso a la terapia grupal, porque le da ese miedo a qué va a pensar el otro, o porque Mm. voy a hablar de mis cosas en público, para que el otro se Pero es que por entere. eso es que son afines. Exacto, pero si te dieras cuenta de que al final el ser humano está hecho para vivir en manada. Sí. Sí, entonces esa parte de soledad, esa parte de sí, yo puedo, o sea, de hecho hay un encanto entre estar en silencio también, ¿no? O sea, porque es necesario, pero yo necesito de sentir que realmente pertenezco a algo. Totalmente. Sí, y eso es lo que me gusta de la terapia grupal. Ahí vamos trabajando en eso, ¿verdad? Yo siempre digo que he tratado de enfocar la psicología desde un lado revolucionario, eh, que lamentablemente ha costado, pero cuando veo otros países, cuando veo otras culturas que han adaptado justamente esto de ir a la introspección y de poder regresar ahí sí que a lo básico, a lo que realmente es más instintivo, ahí vas entendiendo que el sistema hacia ahí va. Y sí funciona. Y sí funciona, exacto. Y es en todo, ¿no? En la alimentación, o sea, en todo, porque al final es ir regresando, inclusive a lo más simple, ¿no? Porque ahora sí, hay tantas técnicas y tantos test para poder evaluar tal cosa. Sí, vamos a la rapidez, ¿no? Eso te va a dar rápidamente el conocimiento de alguien. Claro. Pero estás perdiendo eso humano, ¿no? Alguien me decía, ¿qué pensás de la AI como psicólogo? Y yo le digo, a mí me parece genial, pero si la sabes alimentar, si le sabes qué preguntar, Sí. ¿verdad? Y me decía, es que no, que hay gente que prefiere mejor eso a esto. Sí, pero prefiere eso porque al final la IA te va a decir lo que quiere que escuches, ¿no? Así, si no la cuestionas, si no la alimentas, seguramente en ningún momento te va a confrontar. Eso humano sí lo podemos hacer los psicólogos, ¿verdad? Entonces no es pelearme con el que vayan al ChatGPT y empiecen a preguntarle qué hacer. Yo siempre digo no, o sea, la verdad Es es que enseñar al ser humano es que que es una bueno, herramienta. y es saberla usar. De Sí, hecho, total. yo me pongo con mis pacientes ok, vas a hacer esto y pregúntale a la ChatGPT qué vas a hacer con esto, pero usa estas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya sé que la ChatGPT se va a alimentar justamente de libros, de información que está desde ahí, ¿no? Y eso le va a dar un criterio y le va a dar formación. No es solamente bueno, ahí está, ¿verdad? Al final es una excelente herramienta, pero ¿qué pasa si la utilizamos y la combinamos ok, está bien? El otro día Ahí está el lado humano. yo le decía a una experta, sí, es una herramienta que se llama inteligencia artificial utilizada por la inteligencia humana. Exacto, sí, es que así está, al final se alimenta de todo lo que Sí, lo porque que si tú una hablaste, humana lo que no tú le escuchaste. pregunta, no funciona. No funciona y no puede intuir inclusive porque ¿qué hace? Te compara con todas las respuestas que hay a nivel mundial. Claro, no O sea, es un tiene una ser base vivo. de datos. Tiene una base de datos y por eso es tan genial y por eso te conoce, ¿verdad? Porque va a la base de datos de qué has buscado, Ve qué tu has leído, algoritmo, ve todo. exacto. Entonces, al final de cuentas eso es positivo, pero al final creemos que poder destacar toda esa fortaleza que tenemos se necesita sí y solo sí
alguien me dice, estás listo, Ujú. ¿verdad? Y a veces es uno mismo el que tiene que decir, aunque no esté listo, yo sé que si viví estas heridas, yo ahora tengo estas fortalezas, Claro. porque es inevitable. Todas las heridas de infancia, así como tienen sus detonantes, ¿verdad? De me siento abandonado, me siento rechazada, nunca fui incluida, la humillación, la injusticia, todas las heridas de infancia, sí o sí, tienen fortalezas. Totalmente. Entonces, todos las tenemos. El problema está que a veces no las hemos encontrado. Entonces, mi trabajo ahorita está enfocado en eso. En que vienes conmigo, perfecto, está bien, trabajemos lo que te duele. Ujú. Pero ¿qué pasa si trabajamos más en estar presentes sin ir adelante? Totalmente. Y es que mira, los seres humanos somos 100% emocionales. Sí. Eh, y pues en este mes hemos decidido hablar de todo un poquitito y me encanta porque este tema que tú has propuesto, ningún experto lo propuso, así que muchas gracias. Y mi primera pregunta es, ¿los celos son buenos o son malos? Yo te diría que los celos son importantes porque te dan información de ti. Vamos a eso, ¿no? A la formación. De ti, no de la otra persona a la que estás Sí, celando. sí, o sea, no es algo que, no es una dinámica que uno pueda decir, no, eso hagámoslo a un lado, son malos, o sea, no. En realidad es que creo que cuando aparece, eso es bien, bien, es como como haber encontrado el santo grial. Ujú. Ahora ese reflejo que te da eso, tengo que ver qué está haciendo en mí, Total. ¿sí? ¿Qué está buscando en mí? ¿Qué información me está dando el estar con celos de querer revisar un teléfono? El querer saber dónde está cada 10 minutos, el querer revisar si está en línea o no está en línea, el querer investigar o hacer todo con la persona y que no tenga amigos, que no tenga amigas, que solo mi mundo sea yo. ¿Sabes qué he visto en los jóvenes ahora? Es que en Instagram, ¿por qué seguís a estos o a estas? Sí, ajá. Mira, O se comparten las claves y las contraseñas Sí. de las redes sociales y uno dice, pero no, es Ujú, ujú. ¿Sabes qué? Hay una queja que siento yo que es como universal. En la mayoría, digo la mayoría, no todas, no generalizo, al menos yo no soy así tampoco. La mayoría es como, miremos a quién sigue, ¿sí? Y generalmente los hombres van a tener más de alguna mujer famosa que sigue. Y bonita, Y bonita, que y es modelo, y que todo, enseña ¿no? además, y es Exacto, la o sea, naturaleza. siempre van a tener más de alguien, ¿no? O le dio like, o le comentó. Y la mayoría es como, es que ¿por qué hizo eso? Yo, pues porque estaba sí. scrolleando y nada más ve, Porque sí. ¿no? O sea, nada más ve. O sea, al final o sea, ni siquiera de plano se recuerda que vio a la fulana. La chava hizo ni esto. siquiera sabe que existe el bendito hombre. Pero sabes que hay una cantidad, no te imaginas, yo que atiendo muchas mujeres, no te imaginas la cantidad de mujeres. Yo un día hice una encuesta y les dije, ¿a quién le molesta eso? Y de 30 que eran en el taller que teníamos, en la terapia que teníamos, te diría yo que como 20 levantaron la mano. Inclusive un poquito más. Entonces, ahí es donde te das cuenta de qué tan tergiversado está el espacio y el respeto y la independencia de que haya que tener en una relación. Mira, solamente el hecho de, por ejemplo, uno se va a sus redes sociales, Facebook, y dice que tienes 1538 amigos. Es mentira. No, claro, por supuesto. No conoces a las 1538 personas. Y de repente tal vez las conozco porque te vi y compartimos un día y sigámonos y ya, y de ahí no sé ni siquiera de tu existencia. Exactamente. Entonces, pero los seres humanos venimos a desarrollar tantas manías, malas costumbres. Y realmente sí hay que decir que las redes sociales han venido a invadir la intercomunicación, la relación con los seres humanos. Basta observar hoy, por ejemplo, si vamos al food court acá en el tercer nivel de Tikal Futura, cuántas personas están en una mesa sentados, digamos hay 4 o 5, seguramente las 4 o 5 están utilizando su teléfono. Entonces se ha convertido, las redes sociales también se han convertido en una adicción. Entonces, total. ¿Qué pasa entre las relaciones interpersonales? ¿Qué pasa con los celos en las redes sociales? ¿Cómo ves tú
que viene a mermar la relación, que viene a desgastarla, ¿es normal o viene es dañina? Es dañino, depende cómo se use. Porque yo siento que es como todo, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, a mí alguien me decía, es que el TikTok son puras basuras. A mí no me sale basura en el TikTok. Yo sigo muchos contenidos, o sea, muy positivos, de valor, o sea, podcast y todo, ¿no? Pero qué sé yo, tal vez miro el de la chica que me ayuda en casa y ella solo ve novelas o solo ve tendencias, no sé, o sea, ve cosas diferentes, ¿no? Que tal vez no le suman. Entonces al final yo siento que las redes sociales al final se convierten en una extensión de lo que tú sos. Estábamos hablando de la IA, entonces se convierte en una extensión de lo que tú sos, pero va a poner a descubierto, así lo vemos desde la psicología, es tus valores y tus antivalores. En las redes sociales vas a ver las dos cosas. ¿Por qué? Porque volvamos al caso del que sigue y le da like a todas las chavas que había así por haber, o no sé si te has dado cuenta que a veces hay en estas influencers que son presentadoras de televisión o algo así, que a mí me toca ver a veces eso porque voy a los canales, y ahí no aparece más de algún perdido que, ay, qué bonita estás mamita, que no sé qué, ¿no? Sí. Ese es un antivalor. O sea, al final te está dando a descubierto, por eso alguien me decía, no, pero es que sí tengo que ver a quién sigue, porque yo no sé si estoy con un depravado. Pues sí, es cierto, está el antivalor, pero también te tenés que preguntar por qué yo estoy con alguien así. Porque yo tengo que, o sea, por qué tengo que controlar, y yo creo que el mejor medidor para ver si los celos te está dando algo positivo en la relación, o es nada más esa como chilito, chispita que te hace como el así me quiere, ¿no? Porque a veces lo utilizamos a eso, ¿no? Es qué pasa si en algún momento tú te enteras que esta persona eligió a alguien más. O y digo eligió porque al final la infidelidad es una decisión. Y es que hoy, pues, la tendencia también está en la infidelidad cibernética. O sea, nunca te conozco, pero nos estamos enamorando, Sí, nos decimos palabras exacto. bonitas, nos mandamos fotos, pero es que yo a ella no Pero la ahí- conozco, ella no es parte de mi vida. Y ahí te das cuenta de qué vacío hay tan grande ¿Y cuáles son sus emocional. valores? Sí, y qué vacío, pero yo me iría más a reconocer, mira el gran dolor que hay ahí para contarle y para poner mi vulnerabilidad emocional Claro. ante alguien que yo no sé quién es. Ujú. Sí, porque el evitar justamente ese contacto físico. Imagínate que la prostitución es la profesión más antigua del mundo. Sí. ¿Quién iba a pensar que iba a haber prostitución cibernética, Cibernética, por ejemplo? claro, sí, que los sí, hombres sí. pagan o las mujeres. Que hay una aplicación hoy para son eso. los seres humanos, no, ni siquiera son los hombres, Sí, son los seres humanos sí, los que pagan sí. grandes cantidades, hacen millonarios, Sí. siguen haciendo acrecentar la Sí. industria de la prostitución, pagando por ver pies, sí, pagando por ajá. un show o un desnudo, como le llaman, El en vivo, en un en vivo. ajá, O sea, imagínate sí, hasta qué punto hemos sí, llegado a sí. través de las redes sociales. Es que es la desconexión que te digo yo, o sea, prefiero mejor estar detrás de una cámara o viendo una pantalla que tal vez tengo a mi pareja a la par y ni siquiera la volteo a ver, ¿verdad? Y que a veces también creo yo que parte de los valores y cuando te han romantizado tanto las relaciones, a veces inclusive se ve normal esto, ¿no? El dame tu contraseña, no tiene que haber secretos, yo puedo ver tu teléfono, no puedes ir solo a conocer. Ayer, por ejemplo, hablaba con alguien por cuestiones de trabajo, estaba hablando con esta persona por trabajo y luego me dice, ay, de usted disculpe, la tengo que dejar porque ya vine a la casa y aquí está mi esposa y ella se enoja que yo hable con cualquier mujer. Y yo así como, ok, ¿verdad? Y de ahí le empecé a reír, va, yo, mire usted, pero si no, y si tengo dudas, le digo, ¿qué hago? Mande Hasta la mañana. terapia, le hubiera No, me dicho. dice él, hasta mañana usted, porque yo no puedo agarrar mi teléfono en la casa. Yo, wow. O sea, cuando me dijo eso, yo. ¿Qué muy nivel bien. dijiste tú? ¿Qué nivel? Pero aunque suene muy impresionante, es bien común. Claro. Es bien común. Y eso es, por eso te decía yo que los celos más que nada es hablar de cuál es mi capacidad para soltar la dependencia.
Creo que ahí es donde se centra eso. Y te digo porque cuando uno es celoso, tuvo que haber habido una historia en tu infancia en donde viviste una dependencia emocional, ¿verdad? Entonces, de adulto, yo aprendí de que Por ejemplo, con el papá. con quien sea. O Que- sea, que- es que el no tipo de apego. cuando, Ajá. por ejemplo, el papá fue celoso con uno, o danos un ejemplo de... Te voy a dar un ejemplo. La dependencia emocional se forma a través de los tipos de apego, Ujú. ¿sí? El apego seguro es cuando a mí me han reforzado esa conexión que me nutrió mamá, Total. con ser independiente, con aceptarme, de hecho, yo creo que el apego seguro lo podemos definir a que tengamos la libertad de poder llevar nuestro desarrollo psicológico en las edades y en la temporalidad que tiene que llevarse, Ujú. que casi nadie cumplimos con ese requisito, ¿verdad? Cumplir la temporalidad, por ejemplo, es el que te han dado de mamar hasta los 3 años. Ese casi nadie lo cumple, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque la sociedad ya te dice que no, ¿verdad? O sea, tienes que dejarle a los 6 o te deja de salir leche o el niño tiene que aprender a ir al baño antes de entrar al kinder o el daycare y son 2 años, ¿verdad? El proceso natural psicológico de desarrollo humano te habla de que el apego se muestra en fases en nuestra infancia. Entonces, la primera fase es la fase oral. Y la fase oral es cuando yo reconozco el mundo a través de la boca, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tengo que mamar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mamá es el que me enseña justamente el mundo emocional. O sea, al final es la que me enseña a amar y recibir amor, ¿no? A cómo yo también amar. A partir de entre 3 y 4 años, el cerebro hace ese cambio y esa transición a fase anal. Y hasta ahí es cuando yo ya estoy lista para soltar lo oral y controlar esfínteres. Ya. Entonces ahí es cuando yo puedo ir al baño, ahí empiezo a aprender autonomía, ahí empiezo a ver independencia, ahí es cuando papá entra en juego. ¿Por Total. qué? Porque la función masculina es esa. A uno de mujer, por ejemplo, ¿quién te construye la autoestima? Papá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te refuerza esa autonomía y esa independencia, no esa autoimagen, que es la autoestima es desde el lado muy egoísta, ¿no? No tienes que pensar en ti. Sí. ¿Y quién es el mejor para poder trabajarte eso, para poder enseñarte eso? Es papá, porque mamá es mamá pollito que te arropa y no te suelta. Papá te dice, subite al juego y ay, si te caes, no importa, ¿no? O sea, Total, te sí. agarras, ¿no? Entonces las fases de apego tienen que ver con esas fases de desarrollo. Casi nadie tenemos una fase de desarrollo justo y tal con la temporalidad que tiene que estar, pero a veces aprendemos a que el amor es ansioso. Aquellas personas, por ejemplo, que necesitan que el mensaje te lo contesten ya, ¿verdad? Y no me contestaste y estabas en línea y no hiciste esto, ¿verdad? Al final eso es una es una demostración y es un síntoma de celos, pero eso se llama apego ansioso. Y el apego ansioso me hace ser dependiente. Y eso me hace desarrollar Los celos. celos, ¿verdad? Está el apego ansioso, está el apego evitativo, que el apego evitativo que tiene que ver, ¿no? De adulto, por ejemplo, tenemos que hablar. Me desaparezco. Me doy la vuelta, ¿no? Así. O, por ejemplo, ves que ya está serio o ves que ya está... Eso pasa más en los hombres, ¿verdad? La vez que somató la puerta de la refri y es como, madres, hay dolor, mejor me voy, ¿verdad? Aquí van a haber clavos, entonces mejor salgo y me voy, ¿no? Total. O vas a hablar de algo emocional y es como, ay, otra vez con esas cosas. Sí, son ¿Sí? esos patrones de comportamiento de los seres humanos. Mi querida Marielos, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos. En poquitos segundos, ¿qué mensaje dejas para todas esas personas que dicen, sí, yo siento que últimamente no estoy controlando estos celos, Sí. las herramientas y las nuevas tecnologías me están abrumando? Hay que trabajar en la forma en cómo ves el amor, cómo llevas tus apegos, ¿verdad? Eso sí hay que ir a terapia, porque eso tiene que ver con tu infancia, como te lo estaba diciendo. Y yo creo que cuando aprendes a soltar los celos,
es cuando aprendes a darte cuenta que aunque la persona no esté, que aunque la persona no te elija, que aunque la persona te traicione, tú puedes seguir con tu vida adelante. Cuando le dejas de tener miedo a eso, de qué voy a hacer estando sola, o qué voy a hacer para pagar esto, o qué voy a hacer para que mis hijos hagan esto, o cómo voy a sobrevivir yo sola, cuando le dejas de tener miedo a eso, entonces ya no importa si la otra persona se va, se queda, está con alguien, elige algo más, porque aparte de eso también aprendes a que no hay que controlar a la otra persona para que elija amarte. Totalmente. Ujú. Así que importantísimo ir a terapia, Sí. hacer esa introspección de qué es lo que está pasando, porque hacerse ese autoanálisis para Sí. poder sanar todas esas heridas. Así que ya nos ha sonado la alarma, tenemos que irnos y despedirnos, así que de verdad, Marieron, muchísimas gracias por poder compartir estos temas con nosotros. Así que hasta mañana, será hasta mañana miércoles de inspiración, cuando nos volvamos a encontrar 9 en punto de la mañana. Así que adiós. Escuchaste El Mundo en Tacones.